lo que vamos a empezar hoy va a ser minimización de máquinas de estado finito. Ya hemos visto cómo minimizamos sistemas combinacionales. Ahora vamos a ver cómo, dado un modelo matemático, podemos minimizar esa máquina en el caso que se pueda. No siempre se va a poder. Pero cuando hacemos el desarrollo, a veces hay estados que están de más. Siempre minimizamos con la importancia de las entradas y las salidas, ¿no? Los estados son condiciones internas, se pueden ver estados que no sean necesarios en la máquina o que estén de más. Los objetivos que nos vamos a poner el día de hoy es, primero, identificar los distintos tipos de estados. Ya los venimos usando, ya los venimos hablando, ya venimos usando la terminología adecuada, pero bueno, vamos a ver el marco formal ahora de los estados. Vamos a identificar los distintos tipos de submáquinas. Así como hay tipos de estados, hay tipos de máquinas y submáquinas. Vamos a definir qué son estados equivalentes y sus propiedades. La equivalencia de los estados es lo que nos va a permitir minimizarlos después. O sea, que los estados sean equivalentes es que un estado está sobrando. Vamos a definir cada equivalente. O sea, unas cosas que sean equivalentes entre sí y las otras que ya sean cada equivalente. Vamos a ver las dos diferencias. Vamos a presentar un método para identificar los estados equivalentes. Y este es el método que nos va a permitir llegar a la forma mínima de la máquina de estado. ¿Se entiende? Esos van a ser los objetivos. Esto es lo que ya conocen ustedes. Sigma sub i va a ser el estado, dado un estado que pertenece al conjunto de estados, es un estado cualquiera de ese conjunto de estados, ya sea que esté Rick, que esté Morgan, o Rick y Morgan, o que sea una carta par o un par de estados, sea cualquiera de esos, existen tres tipos de ramas, tres tipos de flechitas. Pueden ser convergentes, que lleguen, eso ya sabemos, divergentes, que se vayan, o el autolazo. ¿Se entiende? Entonces, definimos tres tipos de flechitas. A uno le vamos a llamar rama divergente, al otro rama convergente y al otro autolazo, que es cuando se quedaron en el mismo estado. Ahora viene, un estado que no tiene ramas divergentes, o sea que no sale, que solamente llega, pero sí al menos una convergente, una al que llegue, se llama estado permanente. ¿Se acuerdan eso? Un estado permanente es que recibe información pero nunca la suelta, nunca sale de ahí. Un estado que no tiene ramas convergentes, que no llega nunca, pero sí ramas que lo saquen de ahí, se llama estado transitorio. ¿Estamos? Transitoriamente cumple una condición, se va y ya no vuelve más. Y un estado que no tiene ramas convergentes ni divergentes se llama estado aislado. Estamos en estado aislado, es que no se vincula con la máquina, que anda por ahí. ¿Se acuerdan? Que esto hicimos una analogía con la vida, ¿no es cierto? Cuando era permanente, cuando nos poníamos sobre todo de madera, y el transitorio era el nacimiento, ya no podemos volver ahí. Pero está claro esto, ¿no es cierto? Si entienden esto, lo demás va a ser un poquito más simple. La misma clasificación de estado la podemos ver en esta máquina. El estado 1, ¿qué tipo de estado sería? Transitorio. Pero, claro, no llega a ninguno. Transitorio, ¿está? El estado 2, Transitorio. No, permanente. permanente, porque solo llega y no se va. El estado 3, Pues llega, claro. transitorio. Llega y sale. Claro, es un estado. Eso no tiene ningún problema, es estado. El estado 5, Es transitorio. transitorio. Y el estado 4 y el 6, aislado, ¿ven? Está ahí solito. Lo que no queremos en las máquinas son a estos. Claro, eso es la síntesis lo podemos eliminar porque no nos sirve nada, ¿no? No, pues si te aparece, está. Vos tenés que evitar que aparezca. ¿Estamos? Es como el gremio. Está. Editar grabación. Querido Bruno. Lo queremos que hicimos paro el martes y el miércoles que ustedes nos pidieron. ¿Se entiende? El estado aislado es lo que no queremos en la máquina. Porque si entran en el estado aislado no hay manera de salir. Se clava la máquina. Tienen que reiniciar. Por eso el estado aislado no lo queremos en el arranque. Recuerda que en los modelos matemáticos vos definís
condiciones, pero ¿qué pasa que arranca ahí? O a lo sumo, si es un transitorio, vos sabés que con alguna entrada lo sacaste. Ahí no, ahí se te clava y es lo que nosotros no queremos. Entonces, los celestitos son transitorios, como bien dijeron, los amarillos permanentes, y el estado 6 en un estado aislado. Que ven que no hay manera de salir, se queda en sí mismo. Así como hemos definido los estados, pasa lo mismo con la submáquina. ¿Se acuerdan que el álgebra de Boole hemos empezado definiendo lo que es el álgebra, después hemos hecho las funciones de Boole, pero todas las propiedades del álgebra ya estaban en las funciones. Lo mismo pasa con las máquinas. Una submáquina de una MEM es aquella cuyo conjunto de estados es un subconjunto del conjunto de estados. Entonces nosotros podemos tomar una máquina y darle las mismas asignaciones. O sea, tenemos un conjunto de estados, una máquina de n estados, y la podemos formar como subconjunto de máquinas más pequeñitas. ¿Se entiende? Como cuando instanciamos componentes. Es un problema grande y un problema más chiquitito. Donde los estados S1, S2 y S3 son particiones diferentes del estado S. Una submáquina, eso, un superestado. Se puede ver un superestado. Pueden haber submáquinas transitorias, que es lo mismo, es aquella submáquina pero lleva un conjunto de estados. Acá lo más difícil es identificarlas. ¿Se entiende? Porque ya dentro de toda la máquina tenemos que identificar cuáles pueden ser submáquinas. Submáquina transitoria es aquella que no tiene ramas convergentes que provengan de otras submáquinas, pero tiene al menos una rama divergente que alcance a otra submáquina. Es decir, una submáquina que funcione autónoma, pero sí va a tener vinculación con otra submáquina con alguna divergencia. ¿Estamos? Por eso es transitorio. Una submáquina permanente es aquella que no tiene ramas divergentes, que no se va a ir a alcanzar otra submáquina, pero tiene al menos una submáquina, una rama que provenga de otra submáquina. O sea, si me recibir información de otra submáquina, pero no la voy a devolver, me voy a quedar procesando acá. Y bueno, la submáquina aislada es una máquina que se va a manejar por sí sola, pero no se va a vincular con el resto de la máquina. Que no tiene ramas divergentes que alcancen otra submáquina, ni ramas convergentes que provengan de otra submáquina. Y ahí tenemos este ejemplito. Si nosotros vemos y lo dividimos a este diagrama de estados en tres máquinas distintas, en tres subconjuntos, vemos que el estado 1, ¿qué sería? Una submáquina ¿de qué tipo? Permanente. Permanente, porque recibe información pero no la devuelve. El 2, transitorio, él va a proveer la información, pero ven que internamente dice vincula entre sus estados. ¿Y esta qué sería? Una maquinita aislada que no se vincula con el resto de la máquina. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, lo mismo que vimos para el estado, ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver más grande como submáquina. Submáquina permanente, submáquina transitoria y una submáquina aislada. Bien, ahora vamos a ver el concepto de lo que son los estados equivalentes. Cuando dos estados son equivalentes entre sí. Y este es importante para entender la minimización. Si entendemos que dos estados no son equivalentes, los podemos sacar, porque dice que uno está de más. Si una máquina M en un estado sigma, máquina que pertenezca a ese estado, el estado sigma sub i de la máquina M1 y sigma sub j de la máquina M2 son equivalentes, esta es la importancia, si M1, si el estado i de la máquina M1 y el estado j de la máquina 2 son excitados por cualquier secuencia de entrada, producen idénticas salidas. ¿Se entiende? A la misma entrada, a la misma salida. A la misma entrada, a la misma salida. Siendo estados distintos de máquinas distintas. ¿Se entiende? Entonces, dos estados son equivalentes si son excitadas por cualquier secuencia de entradas y producen idénticas salidas. Si a ambas la excito con alfa y producen el 2, con beta el 3, con gamma el 1, vamos a decir que dos estados son equivalentes. Como las máquinas, que habíamos visto que eran equivalentes. Las máquinas eran... Ya hemos visto esto con máquinas. ¿Dónde hemos visto con máquinas? Eran, si tenían la misma entrada, era la misma salida y decíamos que eran máquinas equivalentes. Máquinas de Moore. Cuando pasamos del modelo Miller al modelo Moore. Claro. Sí. Claro, pero está bien. Si el estado sub i y el estado sub j no son equivalentes, se dicen distinguibles. Puede ser la palabra distinguible. Porque en el evaluativo seguro va a preguntar algo de esto.
Es decir, son distinguibles cuando, son equivalentes cuando. Entonces, equivalente y distinguible. Equivalente igualito, distinguible ya no. M1 y M2 pueden ser la misma máquina. El estado I y el estado J son equivalentes si y solo si no hay manera de distinguirlos observando los terminales externos de la máquina. ¿Se entiende? O sea, yo voy a excitar y voy a medir la salida y no tengo manera de saber en qué estado estoy. ¿Se entiende? Acuérdense que los estados son condiciones internas de la máquina. Lo que ustedes tienen accesibilidad, en realidad, es a la entrada y a la salida. Entonces yo excito dos estados de la misma manera, mido la salida y no tengo manera de saber cuál está el estado. Entonces, si sigma sub i y sigma sub j son iguales, son estados equivalentes, si son distintos, distinguibles. ¿Se entiende? Bien. Importancia del estado equivalente. Se busca determinar aquellos estados que son equivalentes para poder reemplazarlos por un único estado y así minimizar la cantidad de estados de la máquina equivalente. Recuerden que los estados son recursos, son elementos de memoria. Lo que vamos a buscar es siempre tener la mínima cantidad de recursos para que el circuito sea lo más chico y no nos preocupe lo que le preocupa a Guarachi es qué hacemos con el circuito después. ¿Se entiende? La implementación es hard y software. Se hace tanto hardware como software, se cuantifica económicamente. ¿Cuánto costó el hardware? ¿Cuántas horas de programación han llevado? ¿Cuántas horas de salvaje van a necesitar? Ustedes van a hacer un desarrollo y lo van a llevar. Lo más probable es que ustedes no le instalen el desarrollo. Que llamen a un salvaje y lo pongan a instalar. Porque seguramente la hora de él no es equivalente a la hora de ustedes en el desarrollo. ¿Es así, Mitre, o no? Él es el cerrado. Por ahora, después conseguir el otro. Por eso ya se la amigo acá, porque quiere conseguir un par de salvajes que lo ayuden. Pero se cuantifica después. Bien, ese es el costo que lo llevan al mercado. Y así minimizar la cantidad de estado de la máquina. Bueno, tiene leyes de estado equivalente. Obviamente todo estado es equivalente a sí mismo. O sea, es medio lógico, pero en la aclaración ya vamos a ver por qué. Es decir, su mismo estado, la ley de simetría, si el estado I es igual al estado J, entonces el estado J es el estado I. ¿De qué sirve esto? Es que no importa el orden en el que aparezca el estado. Pues yo puedo tener el estado 1, que va a ser equivalente al estado 3, pero en otra parte me aparece el estado 3,1. Por eso es importante saber que no importa el orden, la ley transitiva. Si el estado I es igual al estado J y el estado J es igual al estado K, entonces el estado I es igual al estado K. ¿Se acuerdan? Los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿Estamos? En algunos casos, la equivalencia o distinguibilidad de los estados pertenecientes a una máquina puede determinarse por inspecciones de su tabla de transición. Es decir, solo ver la tabla podemos determinar la equivalencia. Propiedades de los estados equivalentes. Esto es teoría, esto le va a ayudar mucho a la parte de los evaluativos. En la parte práctica nos va a ayudar un poco los conceptos. Pero lo bueno es que de esta minimización es que como Carnot es gráfica, entonces se lleva mucho de lo que vemos. Dado el estado I y el estado J, dos estados de la máquina M, si sus salidas en la tabla de transición son distintas, entonces ya son distinguibles. O sea, si en la tabla de transición ya veo dos salidas distintas, en la función de salida, el ZU, ya sabemos que son distinguibles, que no son iguales. Dado el estado I y el estado J, dos estados de la máquina M, si la tabla de transición es idéntica, tanto para I como para J, entonces decimos que son iguales ya. ¿Estamos? Pero el estado tiene que ser igual, no obstante en salida, sino en el estado siguiente, y vamos a decir que son iguales. Dado el estado I y el estado J, dos estados de la máquina M, si la tabla de transición es idéntica cuando el estado I se reemplaza por el estado J y viceversa, entonces los dos estados son iguales. ¿Se entienden que son un poquito obvias las propiedades? Bien, ejemplos de estados equivalentes. Acá tenemos un diagrama de transición, tenemos la tabla de transición. Para ver la equivalencia nos vamos a manejar mucho con la tabla de transición. Es más simple de verlo que con el diagrama que está todo muy mezclado. Los pares 1 y 5 dice,
son equivalentes por tener filas idénticas. Ven que las filas son exactamente iguales. Entonces ya de verlo, sabemos que son equivalentes. Los pares 2 y 6 son equivalentes porque si se reemplaza el 2 por el 6 y viceversa, no se modifica. Entonces, C1, 1, tenemos el par 6, 2 y el estado siguiente 6, 2 y el 2, 6. ¿Estamos? Entonces, no importa el orden en el que esté ese estado, ya vamos a decir que son equivalentes. Los estados del subconjunto 1, 4, 5 y 8 son distinguibles del 2, 3, 6, 7. ¿Estamos? ¿Qué es lo que dice? El estado 1 tiene salida 2, 5, 5. El 4, 8, 3, 1. Y el 5 y el 1, 4, 5 y 8 lo toma como un conjunto y dice que son distinguibles de los dos del subconjunto 2, 3, 6, 7. O sea, no son nada que ver, no son equivalentes. Ahora bien, ¿se entienden los estados equivalentes? Más o menos. K equivalente es que K veces va a ser equivalente. ¿Se entiende? La equivalencia se daba en una condición. Cuando pasaba algo a la entrada, tenía algo a la derecha que eran equivalentes. Ahora K equivalente es como decir N equivalente. K veces va a ser equivalente. Los estados I de la máquina M1 y el estado J de la máquina M2 son K equivalentes si estando el estado 1 en la máquina 1 y el estado 2 en la máquina 2 y son excitadas por cualquier secuencia de entrada de longitud K, producen idénticas salidas. Es decir, si a un mismo estado en cualquiera de las dos máquinas le excito con cualquier longitud de entrada, se va a hacer siempre la misma. Si yo le pongo alfa, beta, y el otro se empieza a mover, y siempre tiene las mismas salidas, vamos a decir que son K equivalentes. ¿Se entiende? Si el estado I y el estado J no son K equivalentes, se dicen K distinguibles. M1 y M2 pueden ser la misma máquina. Si el estado I y el estado J son K equivalentes, sí y solo sí no hay manera de distinguirlos observando los terminales externos de la máquina. ¿Entienden? Observamos las entradas, las salidas. De cualquier longitud tiene que ser la misma. El estado I es K equivalente del estado J cuando sean iguales para cualquier longitud, y lo mismo va a pasar para distinguibles. Si no son iguales, van a ser distinguibles. Pueden ser equivalentes de longitud 3, por ejemplo, 3 equivalentes, pero ya no 4 equivalentes. Y si en la longitud 4 ya cambia, ¿se entiende? Por eso va a ser K equivalente para cualquier longitud. O sea, puede mantener equivalencia un par de veces, pero va a llegar un momento que va a pasar a ser distinguible. ¿Profesor? Sí. Entonces usted decía un K equivalente cuando es con toda la entrada y K equivalente cuando es con... K equivalente cuando es con cualquier longitud de entrada. Y equivalente, pues son igualitos ahí. Ley reflexiva. Todo estado es K equivalente a sí mismo, eso es lógico. Ley de simetría, si el estado I es K equivalente al estado J, entonces el estado J es K equivalente al estado I. Y la ley transitiva, ya saben, la ley de la amistad. Los estados K equivalentes de mis amigos son K equivalentes míos también. ¿Estamos? Propiedad de estados K equivalentes. Eso va a tu pregunta. Si dos estados son K equivalentes, entonces son L equivalentes, con L menor o igual a K. O sea, K sería el Super Saiyajin, y de ahí vamos para abajo los Saiyajines. Entonces, si son K equivalentes, también van a ser dos equivalentes, uno equivalente y equivalente. ¿Se entiende? Si dos estados son K equivalentes, entonces sus K sucesores con respecto a una secuencia de longitud K son equivalentes. ¿Estamos? Las sucesiones son para abajo. Entonces, todo esto son K equivalentes. ¿Se entiende lo que son los equivalentes? Bien. Ahora vamos a ver un poquito cómo se minimiza la máquina. ¿Qué es minimizar? La tablita. Y cómo obtenemos los estados K equivalentes. Vamos a usar para eso el método de la tabla de pares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
En este caso tenemos un diagrama de transición. Lo que tenemos que hacer es escribir la tabla de transición dado este diagrama. Primero hay que identificar qué tipo de modelo es, Mili o Moore. Perdón. Es un modelo Mili, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía la tabla de transición? Poníamos un estado S sub U. Y acá tenemos las entradas X sub U, ¿no es cierto? ¿Y de ahí qué es lo que hacíamos? Alfabeto de entrada, ¿cuál es? Alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Acuérdense que el modelo matemático define un equilibrio. Alfabeto de entrada, alfabeto de salida, conjunto de estados. ¿Conjuntos de estados cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Conjuntos de estados, función de salida, que la vamos a definir acá, y función del estado siguiente. ¿No es cierto? Y al ser mili, la salida depende del estado como de la entrada. Entonces, ¿los estados cuáles son? Del 1 al 9. El estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora bien, el estado 1, si ingresa algo, ¿cuál es la salida? 1. 1. O beta C. Y gamma Sí. C. El estado 1, si ingresa alfa, ¿a qué estado va? Al 2. Y si ingresa beta, al 2. Y si ingresa gamma, 5. ¿5? Bien, ¿se entiende cómo llenar esto? ¿Alguien no entiende? Rocío. ¿Entiende? ¿No te entiende? ¿Se anima a pasar a completarla? No. Porque no entiende, pues escribir eso. Porque no entiende. Completo. Bien acalambrado, hermano. Sí, van a pasar todo van a pasar los frenos. Hay un límite ahí. Que en el estado de ese. La manera de sacar nota alta es llevando el límite. Después de corregir el segundo parcial y queda el límite. Por eso, va a empezar a pasar más. Perfecto. Por eso, el lunes van a haber nuevos pasadores o no. Ese 22 ese 22. Ustedes pueden iniciar súper bien. Ok. La verdad. Sería. No, alfa 0. Los valores del polar 4. A ver, 4. No, cuando te digan que alfa va al estado 1. Ah, no, ese de no. Entra algo que se me confundía. Ahora, para el estado que entra al estado 1. Pero lo 1. Esta va a 4 y cuando va y cuando esta va ahí. Pues 3, son de 1, 0, sí. Rocío y Gisela, ayúdenme ahora, compañero. Ahí te van a dejar Rocío y Gisela sin ayuda. Nunca va a ser difícil. Pero me va a estar 13. Yo no tengo cuando entra uno, cuando dos. Vamos a ver en su cuaderno.
Vayan haciendo en sus cuadernos que hace el compañero. ¿Alguien saca un cuaderno? No, vayan haciendo ustedes. Vayan escribiendo así ustedes van a escribir el método. Y ahí se vaya 0,1. Aumentados son el valor de la alfa y apenas Es muy serio, ¿no? Está peor que vos y sí, punto. Sí, sí. No sé qué he dicho, pero me salió. Entonces está bien. Creo que la cábala de la clase de sí, antimufia. Es como un negro. No. Tienes que llorar. No sé qué he dicho hoy, pero. Beta a 4 y vamos a 3. ¿Cómo? Ese es el que me por el canal. Ese que tiene que hablar con la de vertical. Sí, ese parece que Dame el plato y lo no sé, ¿Ya han hecho los cuadernos? Bruno. Sí. Bruno. ¿Ya anotó? No. ¿También el plato para comprarlo con los compañeros? Vamos, saquen, hagan, porque me siguen el método de ustedes. Esta es la parte de pasar a la tabla que ya lo saben. Ahora vamos a ver cómo minimizamos. ¿Esto va en el parcial o no? Claro. ¿Llenó la tabla? No llegamos, madura el conocimiento. Minimizar, vamos. Así lo llamamos. Profe, entonces, ¿hasta cuándo vamos a llegar con el TP? Quedan el laboratorio, TP de este, queda el TP de síntesis y análisis. Quedan 3. no hay tiempo. Tiempo hay. Que me ¿Cuál dice es 3 más para el parcial. ¿Sí? O sea, el laboratorio. O sea, el laboratorio y 2 más. La autoridad más. ¿De la autoridad? ¿La autodidacta lo va a hacer? ¿Cuál? El autodidacta. ¿TP? Claro. Por eso. Yo hablo con el ingeniero y me ha dicho que ustedes encima llegan tarde dicen que ustedes en clase. No, eso son mentiras, son calumnias. Es que ustedes llegan 2:30 porque salen a las 2. ¿Pero qué ingeniero dijo eso? Estamos grabando. El que primero va a sacar el parcial, no se presenta. Claro, vamos a hacer Pausa y ahora. Bien, ¿ya hicieron todo? Si estoy en mi Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuáles estados son uno equivalente? ¿Estamos? Este es el determinante. Háganlo. ¿Cuál estado es uno equivalente? ¿Ya han anotado? No tomaron que ustedes en el pizarrón, que estén en el cuaderno. Pero era comenzado ahí. Y este las presiones que ustedes estaban observando. Juega bien bajo presión a Padua. Bien. ¿Cuáles estados son uno equivalente? Eso es equivalente, cuando son equivalentes. Cuando son uno equivalente. Para longitud de entrada 1, ¿cómo era la salida? Igual, uno equivalente. ¿Cuáles son uno equivalentes? ¿Qué estados son?
El 1 y el 3. Sobre el 1 y el 3. 7 y el 8. Y el 5. También. También. ¿Y cuál más? El 6 y el 9. El 2 y el 4. Estamos hablando por parte de información, después la fusionamos. O sea, el B. 2, 4, 6, 9. ¿Estamos? No lo dije. Estos son estados 1 equivalentes. Profe, ¿por qué sería uno equivalente? Porque para la longitud de entrada 1, la salida es la misma. Acá si entra alfa, la salida es 1, 1, 1, 1, 1. Acá si entra beta es 0, 0, 0, 0, 0. Si entra gamma, 0, 0, 0, 0, 0. Eso para ver. ¿Y qué están viendo? Hay que ser iguales. Claro, pero longitud de entrada 1. Si entra alfa, la salida... Acá no son un equivalente, porque acá para alfa, la salida es 1 y acá es 0. ¿Entiendes? Impresionante. Entonces tenemos la longitud de salida 1. Bien, bien, bien. Y estos son equivalentes porque para la misma longitud para la longitud de entrada 1, si entra alfa, la salida es 0 y 0. Si entra beta, y si entra gamma. ¿Y qué sería, por ejemplo, una longitud de entrada distinta de uno? Y cuando vos entras alfa, alfa, beta. Alfa, O sea, gamma, para beta. ganar el 3 bits. La palabra es 3 bits. Pero al estadito, entonces, de hecho se va a ir moviendo, ¿no es cierto? Claro. O sea, hasta ahora vimos toda la longitud de un 10. No, en realidad la máquina se mueve solita. Profe, El bits y muertos van entrando, ¿sabes? La máquina se va moviendo según las condiciones de entrada. dos equivalentes sería, por ejemplo, 1, 3. Ya llegamos a eso. ¿Ya han hecho esto? 3 puntos en un tiempo. Anota. No, si tiene que anotar, sí, güey. Esta es la parte. Lo demás nadie no va a poder hacer. Anota. Puede ser que te haya bien, dos equivalentes. No, solo digo que anotemos. ¿Quién aprende una hoja por uno en la lapicera? Y después me cobra. Era teoría, no tenía que haber práctica. Hay que ganar la otra. Y encima este de loca gruesa, ¿no? Se muere de la velocidad. ¿Qué vas a anotar o no? Tengo hoja de carga. Se te está viendo. Toma, dice que no te va a matar No, ya la arranco. Ya no se sirve. Hay que hacer algo igual. Hay que sacrificarlo. Sí, sí, decimos con la mitad de escribir. Está arruinado. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, para armar los otros estados equivalentes, vamos a hablar de lo que se llama la tabla de sucesores por el método de pares. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a comparar el 1 con el 3. Vamos a comparar el 1 con el 5, el 1 con el 7 y el 1 con el 8. El 3 con el 5, el 3 con el 7, el 3 con el 8, el 5 con el 7 y 5. Vamos a comparar entre ellos todos con todos. Y vamos a ver a dónde se van. ¿Estamos? Porque acá sabemos que son equivalentes, longitud 1. Pero si te pongo longitud 2, ¿cómo se van a mover ustedes? Y vamos a hacer la misma comparación con ellos. O sea, estos son equivalentes entre sí, estos son equivalentes y entre ellos son distinguibles. Es decir, si alguno de estos va a un estado que no sean amigos, que sea zona, que no sea fuego amigo, ahí se va a dividir. ¿Se entiende? Vamos por partes. Entonces, vamos a la tabla de pares. ¿Y qué vamos a comparar? Todo con todo. Entre sus amistades. Vamos a ver dónde está Judas acá. ¿Estamos? Entonces vamos a decir 1 y 3 va a ser un par. Pero entre lo que son K equivalentes. Sería. No. Hay que llegar a encontrar acá equivalencia. El 1 con el 3 son pares. El 1 con el 5, estos son un equivalente. Claro. Pero por eso lo comparo con lo que son dos. O sea, comparo que son un equivalente con sí mismo, dos equivalentes con sí, ¿no? Es que no tenemos las dos equivalencias todavía. Ah, Estos son un equivalente. ¿Se va entendiendo o ya se han perdido en uno? Comparen todos con todos ahí en sus cuadernos. 1, 3, 1 con 5. Y usted, Nash en su cabeza. 1 con 5, 1 con 7, 1 con 8. John Nash. y ahí vemos una equivalencia, pero de estado, ¿puede ser? Bruno, seguime con la cabeza, seguime con el cuaderno, pasa al pizarrón, pero dejá de tirar información del banco. ¿Querés pasar? Pasa, vuelve a empezar los peitos. Haciéndole gastamos boca a nadie. Compara todo con todo. Ya compara el 1. O sea, Fue el este.
1 con 3, 1 con 5, 1 con 7 y 1 con 8. Pero en Ahora, el 3 con 5, conectados, ¿no? claro, estamos conectados. Bien. Ahora, el 3 con todo. No, ya he comparado el 3 con 1. Ah, perdón. Por eso, ahora de acá para allá. ¿Se va entrando? No, sí. Bueno, siempre, por eso sí que no va a entrar. Hacerlo más tantito, porque no va a entrar. Vamos hablando en su cuaderno. Y tenemos que comparar el estado. Sí, pero ahora mismo lo paga. Vamos a ver lo que está. Sí, no. ¿Por qué le querés sacar cosas? Y ahora, falta todo eso. Se entiende lo que dice mi compañero, ¿no? Lo van haciendo en su cuaderno. Ya estamos. Ahora sí son Son los pares que no se equivalen. No, eso no te conté. ¿Eso tienes que comprar todo con todo? todo con todo, pero de su misma letrita. O sea, el porche. 1 con 3, 10. Para ahí está. 4 con 9 y 4 con 9. Ahora vamos a hacer lo mismo para el estado siguiente. Estamos. El estado 1, ¿cuánto es? 2. Pone 2, 2, 2, 2. Pone alfa, beta, gamma, ya que el estado 1, el estado siguiente, ¿cuál es? 2, 2 y 5 para 1. Entonces acá vamos a poner 2, 2, 5, coma, coma, y este está con el 3. ¿El 3 cuánto tiene? 2, 2, 5. ¿Estamos? Así vamos a ver para todo. Eso ya saben, el estado siguiente. ¿A qué estado va a ir después? Te pueden poner todos los unos primero. O sea, él estaba en el traje que va a ir después. A los que van a ir después y tendrán de vuelta la entrada. ¿Entiendes? Te digo, estos son un equivalente. Pero si pongo otro loquito de entrada, ¿a cuál irían ellos? ¿Se entiende? Entonces primero veo mi estado actual. Que hay algo los amiguitos. Y después veo con quién se va a juntar Judas. ¿El tiempo estamos? Por eso ahí vemos si en el sí, en el sí, esperen. Siete. Es el 5 también, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, ahí vamos ¿dónde está? ¿Y buscar los otros 7? Acá poner 7, que en el 1 tú tenés 2, 2, 5, y en el 3 tenés también 2, 2, 5, tenés 2, 2, 5. Voy a poner así, creo que ahí se acabó el proceso distinto. Te fijas en la parte que molesta entonces, si no se boca, pues para que no sobre. El que pone acá, a la izquierda, para que poner acá a la derecha. Sí. Ah, sí.
Bien, gracias. Todo el lo mismo, más o menos. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Estos son un equivalente. Longitud de entrada 1, la misma salida. Ahora tenemos que ver en el estado siguiente, en el SQ más 1. ¿Cómo se van a comportar los sucesores? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si estos pares están acá. Porque si están aquí, que son de la misma familia. Si estos pares, alguno no está acá, es porque ya no van a ser dos equivalentes. ¿Entienden? O más o menos. Yo digo, el par 2,2 está acá, pero, ¿qué pasaba? Todo estado es equivalente a sí mismo. No está acá, pero son equivalentes a sí mismos. ¿Se entiende? El par 2,6 está acá, sí. El 2,4, sí. El 5,3, sí. Está el 3,5. Pero no importaba el orden, ¿no es cierto? El 2,6 está, el 2,2 está, el 5,8 está. El 2,4 está, el 2,4 está, el 5,7 está. Encontrar cuál no está. ¿No está? ¿Cuál no está? Ustedes hagan lo mismo. Porque uno con este ya no va a ser lo equivalente. Porque ya se van a ir a algo que no está. ¿No va a ser lo equivalente al conjunto entero? No, no, entre El ellos. conjunto. El 8,7. El 8,7. Está el 7,8. El 1,5 no está. El 1,5 es el segundo que está. Segundo. Todo está de equivalente a sí mismo. Entonces, en ese caso, todos van a ser equivalentes, ¿no? Si ustedes dicen que son todos, la máquina ya no se minimiza. Todo estado es equivalente a sí mismo. El 1,9 dice. ¿Dónde está el 1,9? Es que la letra, ¿esto es un 1? Entonces No, no. el 1,4 no estaría. El 1,4 no está. El 1,4 no está, pero ¿dónde lo estás viendo con el 1,4? 4, 7. No tiene que estar. Claro. Estos pares Tiene que estar en el S1 más 1 y no tiene que estar en los pares. no tienen que estar acá porque se van a ir a un estado que ya no son amigos. El 9,9 no estaría. Son De nuevo, tampoco el 2,2, 2,2 y 5,5, todo está equivalente a sí mismo. Pero entonces, ¿dónde está el 1,5? Estos estados siguientes no tienen que estar acá, para que no sean equivalentes. para que no sean equivalentes. Porque quiere decir que el estado siguiente va a ir a un grupo que no son equivalentes entre sí. El 2,7 y el 2,6. ¿A dónde está viendo el 2,7 vos? El 2,7 sería acá, a lo último, la columna más a la derecha. Ahí. El 2,7 no está acá. 4,7 tampoco. Entonces, fíjense en este espejo. Esto, el 4 y el 9, no van a ser equivalentes. Porque van a ir a un estado siguiente que ya no tienen las mismas salidas. El 2 pertenece acá y el 7 acá. ¿Entienden? Entonces, ya no van a ser dos equivalentes. ¿Cuál otra me encontraron? No entiendo por qué el 2, 2. El 4 y 7. Porque son equivalentes. Sí. El 2 no, claro, porque venimos a estarlo.
El 2 es el 2. Ah. Todo el estado es equivalente a sí mismo. Lo estoy diciendo hace media hora. Me vuelven a preguntar, les vuelvo a decir que no es sí mismo, me vuelven a preguntar. Sí, sí. Sí, Bruno, yo me meto 2, hoy yo no veo ninguno. El 2-9, ya saben, se abre porque no está el 4-7 y el 4-9 porque no está el 2-7. Entonces, con que uno de los que está dividido ya no esté, ya no van a ser equivalentes, ¿entienden? Porque ya la salida va a ir un par que no es la misma. ¿Se entiende o no? ¿Entiendes por qué dejan de ser dos equivalentes? Porque para longitud 2, el 2 con entrada gamma va al 4. El 4 tiene salida 0,1. Y el 9 con longitud 2 va al 7. El 7 tiene salida 1,0,0. O sea, ya no son dos equivalentes. Por eso ya dejan de ser amiguitos. ¿Cómo, profe? ¿Puedes pegar eso de nuevo? Sí, ¿entienden lo del circulito? Sí. ¿Entienden por qué se lo circula? Claro. No, parece. ¿Entienden por qué se los une primero? Empezamos de cero. ¿Entienden por qué hemos unido esto? Porque son un equivalente. ¿Por qué son un equivalente? Porque Por la salida. tienen una salida para una entrada. Una palabra de entrada sería la misma. Entonces, yo sé que todo este grupo tiene la misma salida. Y todo tiene la misma salida. La salida de este grupo es 1, 0, 0. Y la de este grupo es 0, 1, 1. Este es alfa, este es beta y este es gamma, este es alfa, este es beta y este. Son un equivalente. Ahora, cuando yo hago dos equivalentes, digo, el par 2, 9, que está acá, cuando venga gamma, el 2 se va al 4. El 4 tiene salida 0, 1, 1. Y el 9 se va al estado 7. El estado 7, 1, 1, 1, 0, 0, pero son dos equivalentes. Porque la longitud de entrada 2, las salidas son distintas. Son un equivalente, pero no dos equivalentes. ¿Se entiende? Ahora sigamos buscando otro par. 6, 7 no está. ¿A dónde está el 6, 7? El último. Abajo el todo, a la derecha el todo. Claro. De los otros están todos. El 9-9 tampoco. Son equivalentes. El 6, 4. El 6, 4. 3, 4. Ahora con el psicólogo mañana. 6, 4, sí está, mira. Ahí está al revés. Claro, que no importa el orden. ¿Se acuerdan? Sigma I es igual, sigma I igual a sigma J, sigma J igual a sigma I. ¿Se acuerdan las propiedades? ¿Y tengo que respetar por fila o puede ser cualquier lugar? En realidad, la fila de Bruno está mucho ampliada. Sí. Ahora, ¿qué es lo que me dice la información? Me dice, el 2 ya no es amigo del 9. Ya no son equivalentes. El 4 ya no es amigo del 9. El 6 ya no es amigo del 9. ¿Ven? Pero el 4 sigue siendo amigo del 6. ¿Lo ven? Y el 2 sigue siendo amigo del 6. Entonces, ¿quién es acá el conflictivo? El 9, porque el 9 no es amigo ni del 2, ni del 4, ni del 6. Pero el 6 sigue siendo amigo del 4. Y el 6 sigue siendo amigo del 2. Entonces, cuando hagamos las dos equivalentes, ¿qué es lo que vamos a decir? Que 1, el 3, el 5, el 7 y el 8 siguen siendo amiguitos. El 2, el 4 y el 6 siguen siendo amiguitos. Pero ya el 9 se queda solo. Porque ya no es dos equivalentes. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Alguien no entiende? Pero no puedo buscar acá la equivalencia. ¿Cómo? O sea, acá. Es un 0-1. 0-1-0-1. Y sí, porque es un equivalente. ¿Cómo se para saber si son dos equivalentes con el estado que sigue? Lo que estamos haciendo aquí es viendo el estado siguiente. ¿Ya? Ahora bien, ¿son tres equivalentes? Ahora volvemos. Una vez que dejan de ser equivalentes, no quedaste, vení. Equivalente. De hecho, que saqué vos que no has querido. Ahora quédate acá. Ahora hay que volver a ver lo mismo y ver si alguno de estos pares viene acá. Porque ya no son, ya se han dividido. O sea, ese par ya no existe. Entonces vemos, ¿hay algún 2-9 o 9-2 por acá? Acá. Entonces tiene que abrir. Entonces, este ya no va a ser 3 equivalentes. Hay otro, 2-9, 4-9, 6-9. No, si ya se abierto. O sea, acá un 4, 9 y 2, 4 y 2, 6. Vayan haciendo. Profe, ¿cómo es? Es que no van haciendo.
Sí. Ay, que no, Y se pueden pensar en el fin de semana. ¿Han entendido esto? Sí, eso sí. Estaban despiertos hasta ahí. Y ahora, ¿qué parte no se entiende? Vuelvo a leer. Esto es como que ya se hayan borrado. Como que no entienden el pizarrón. Porque ese par ya ha dejado de ser un par de amigos. Ahora el 9 no está con nadie. Entonces, vuelvo a revisar todas las columnas y veo si alguno de esos pares caen dentro del 2-9 o 9-2. El 4-9 o 9-4. El 6-9 o 9-6. Porque ya dejó de ser dos distinguibles eso. Solo me tengo que fijar los que dejaron de ser. Yo estoy explicando que dejaron de ser dos equivalentes. Entonces, el 4-9 ya no está. Porque esto ya no está acá. Es como que lo haya borrado. ¿Quieren que lo borre? El 12 y 3. Y ahora vuelven a revisar entero. Esto ya no reviso, porque esto ya han dejado. Bueno, Ahí no estoy en 4. ahí está. Vamos, seguí Bruno. Ustedes ganan su cuaderno. 4 años y más, bueno. Y ya no queda ni forma de eso, no hay. Claro, abrilos. ¿Y no hay más? Ahí va. No hay otro 4 9, pero no pasa nada. Pero queda todo acomodado. Entonces, 2 9 y 2 9, ¿no? Sí, sí, en toda la tabla. Si hay 2-9, 4-9 o 6-9. Ese sí, vos, en el siguiente. No, es más rápido porque hace el 9, ¿no? Aumentando los equivalentes, se va a dar que más 3 equivalentes. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice ahora? No hay más rápido. ¿Qué es lo que me dice? El 2, prestemos atención acá. Pues no entiendo cuando avanzamos, porque está... ¿Qué dice acá? El 2 deja de ser amigo del 6. El 4 deja de ser amigo del 6. Pero el 2 y el 4 siguen siendo amiguitos. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál va a ser el 3 equivalente? Sacamos el 6, que es el que está haciendo libre. El 3 igual. Ustedes ganan su cuaderno. ¿2 menos 6? Claro, ese par no se ve con ninguno todavía. De la forma Y hay que ver. Si algunos cae equivalente, cuando ya no se pueda desarmar ninguno. ¿Y 9? El 9 sigue solo. ¿Y el 6 qué ha pasado? Y lo 9 que ya es. Claro, sigue siendo parte de la máquina. O sea, los estados de equilibrio, no, para eso se peleó, ¿no? 6 ya no es amigo de ellos. Pero se sigue siendo el estado de la máquina. Queda separado y el 9 también separado. Claro, 6,9. Bien, ahora ¿qué hacemos? De nuevo. Y el par 2,6 y el par 4,6 no son equivalentes, no son 3 equivalentes. Entonces ahora buscamos cuáles son los 4 equivalentes. Y vemos si acá hay 2,6 o 4,6. Y eso se van a abrir. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? No queda nadie. No sabemos. Si se desarman todos es porque la máquina ya era misma. Si no, los que queden en pares que van a caer equivalente. ¿Ya lo hicieron? 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 Para el curso 3. Si logro desarmar todo es porque ya era mismo. Era mismo. El 3-8 que son los dos pares. Pero los 4 siguen siendo amigos, pero P4. Ya nos va a entrar ahí abajo, ponela ahí. Ahora a ver cómo. ¿Se entiende o no? ¿Qué dice lo que se ha desarmado ahora? El 1 es amigo del 3, el 1 es amigo del 8. Y el 3 es amigo del 8. 1 con 3, 1 con 8 y 3 con 8. El 1 se pelea del 5, del 7, armar el 4, 1.
¿Sí? De todo. ¿Qué solo? ¿Dos por cuatro? ¿Y con ese dividido? No. Cuadrado. Ah, bien. Y el 7 con el 1. Ah, tengo que poner 7 acá, ¿o no? No, está peleado el 7. Y el 3 del Sí, 7 está peleado también. el 3 también. A ver. Y también está peleado el 8. Ah, no te queda solo, ¿no? No. Está bien ahí 3. Una espera. Vale. El 8, claro, está peleado el 5, el 7 y. Pero es amigo del 1 y del 3. El 8 es amigo del 1 y el 8 es amigo del 3. Bien. 5 con 8, el 7 con 8, el 5 con 7. Y después el otro. El 6 y el 9. Y gana el jugador por 7. El 6 y el 9. Ah, Faltan el 6 y el 9. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Ya son 4 equivalentes. ¿Son 5 equivalentes? ¿Cuáles son los 5 equivalentes? Hay que ver. Hay que dar la pescaría 4. Ahora hay que ver lo que queda. Los que ya se han encuadrado ya se han ido. Ya no existen, ya están borrados. El par 2 está. Sí. ¿Por qué? Todo está de sí mismo. 2 con el 9 siendo el 5, sí. El 2 con el 4 está. Sí. El 2 con el 4 sí, 5, 7 sí. 2, 4 sí, 2, 4 sí, 5, 7 sí, 6, 6 sí, 4, 2 está. Eso también. Sí, no importa el orden. 3 con el 8. Sí. Y 1 también. Sí. 4 y 2 también. Entonces P5 igual a P4. Sí. Entonces, gracias. ¿Es 4 equivalente? Ya es K equivalente. Esta máquina ya es K equivalente porque ya P4 igual a P5. ¿Se entiende? Entonces ya no hay manera de dividir. ¿Se entiende cómo lo que hicimos ahí, cómo llegamos? Sí. ¿Se entiende el por qué dejan de ser equivalentes? Sí. Porque estos son un equivalente. Después ya se mueven de manera distinta, donde se van a estado siguiente. Y una vez que dejan de ser equivalentes, Yo tengo distintas salidas. ya tienen distintas salidas, en un momento ya lo que importa después, porque ya se van a estado que ya han tenido distintas salidas. Claro. Entonces, con longitud de entrada 1 van a ser equivalentes. Con entrada 2 van a ser equivalentes. Con entrada 3 van a ser equivalentes. Con entrada 4 es equivalente y entrada son cada equivalente. Entonces, al fin de cuentas, lo que hago con la simulación es tomar, o sea, los estados que van a ser cada equivalente y armar la máquina con eso. Claro, Porque no me importa para pocos parciales. porque ya no va a ser la misma, ya no puedo sacar. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la máquina mínima. ¿Puedo borrar esto? Sí, está bien. Bien. Ahora, vamos a hacer la máquina equivalente a esto. A estos tres le voy a llamar estado A. Porque estos estados son equivalentes entre sí. A esto le voy a llamar B. C, D y E. ¿Estamos? Ya son equivalentes entre sí. Entonces, nuestra nueva máquina, ¿qué es lo que vamos a poner? S sub U y X sub U. Acá, mis nuevos estados, ¿cuáles son? A, B, C, D y E. ¿Estamos? Vamos a dejar ¿Pero por qué empiezo con el 4 equivalente, digamos? con el 4 equivalente. Ya son K equivalentes. No empieces. Ya no se puede seguir. O sea, es la mínima cantidad de términos que puedo tener Claro, la cantidad de estados. del sí.
Entonces, A puede ser 1, 3 o 8. Digamos que sea el 1. ¿Qué salida tiene el estado 1? 1, 0, 0, igual que el 3, igual que el 8. Porque así hemos armado los 1 equivalentes. Entonces la salida es 1, 0, 0. Si viene alfa, el estado A qué estado va? Al 2, 2, 5. El estado 2, ahora ¿cómo se llama? Sí. C. Entonces, a C, C, y el 5 ahora ¿cómo se llama? B. ¿Se entiende? O sea, porque tiene un estado que está en ese grupo. Claro, porque todos estos son equivalentes en sí mismos. Y acuérdate que si el 2 y el 6 cambiaba el orden, pues son todas las propiedades. El B, el 5 o el 7. El 5, ¿qué salida tiene? 1, 0, 0. El 7 obviamente va a tener la misma salida. El 5, ¿a cuál va? Al 6, al 4 y al 3. Fíjate. C, ya. Hemos considerado el 5. Y si tomamos el 7, al 6, 2, 8. Al 6, 2, 8. Bien. Tomé tiene que ser lo mismo. Porque son equivalentes, ¿se entiende? O sea, son equivalentes en la salida y también en la transición hacia qué estado van. Claro. Eso tiene que coincidir. Se va a coincidir, ¿sabes que de hecho es mal? Porque vos has partido de la salida. Entonces estos son equivalentes entre sí, un equivalente. Bien. Entonces siempre que caiga en este conjunto va a ser la misma salida. Acá va a pasar lo mismo. Y después hemos visto si sus sucesores, su U más 1, también iban a estados que tengan la misma salida. Cuando pertenecen a grupos distintos se dividen. Y yo ya estoy sabiendo que siempre me va a manejar ahí. ¿Se entiende, Bruno? Ahora el C. ¿El C cuál es? ¿El 2 o el 4? El 2 y el 4 tienen que tener la misma salida. 0, 1, 1. El 4 ¿a cuál va? Al 3, 2, 2. Al 3, Sí. 2, 2. ¿Se entiende? Y su vez tomando el 2 va a ser lo mismo. Al 1, 4, 4. Al 1, 4, 4. ¿Se entiende? El D es el 6. El 0, 1, 1. Va al 8, 9, 6. Y el E es el 9. La salida es 0, 1, 1. Y va al 7, 9, 7. B. 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 ¿Ven cómo minimizamos la máquina? ¿Se entiende? El concepto es lo importante. ¿Entienden por qué dejan de ser equivalentes y pasan a ser distinguibles? Entonces, partimos de una máquina de 9 estados y llegamos a una máquina de ¿cuánto? 5. De 5 estados, ¿ven? Entonces, ya no estamos ahorrando circuitería y memoria. ¿Por qué? Para hacer esta necesitaríamos 4 flip-flop al menos. Para hacer esta, con 3 andaría. Ya cuando hagamos 6 vamos a ver bien esa parte. Y esto es con MIR. Con MUR cambia el proceso, digamos. No, porque Moore, ¿qué va a tener vos? ¿En qué cambia? Acá tenés una salida que no depende de la entrada. Va a tener salida 0, 1, 0, 1, según bit, o 1, 0, 1, 1, lo que sea. Es exactamente lo mismo. Y ese es un equivalente, porque tengo solo bit para la salida. No, porque un equivalente va a ser ahí. Y ahí entra a ver la K equivalencia. Porque la salida solo te sirve la primera vez para un equivalente. Y de ahí analizás igual como esta tabla de par. La tabla de par nos ponemos salidas, porque ya sabemos que es la misma. Por eso comparamos los estados que son uno equivalente entre sí. Vas a comparar el 1 con el 3, comparado lo que está entre cada corchete. ¿Te acuerdas? ¿Se entiende el método? Sí. Bien. Veamos si hemos hecho bien. Tabla de pares debería coincidir con lo que hicimos. Estado 1 equivalente, 1, 3, 5, 7, 8, 2, 4, 6, 9. 2, 4, 6, 9. Son un equivalente porque tienen la misma salida. Con longitud 1. Tabla de pares. Ponemos los pares, ponemos el estado siguiente, su SU más 1, armado en pares también. Estado 1 equivalente. Se divide el 2 del 9, el 4 del 9 y el 6 del 9.
Esto se mantiene. 1, 3, 5, 7, 8, 2, 4, 6, 9. ¿Eso está igual allá? Porque se abre 9. Sí. Bien. Después, el 2 con el 6 no es amigo, el 4 con el 6 no es amigo, entonces el 6 se pelea del 2 y del 4. 3 equivalente. La quinta versión de la tabla de pares es igual a la cuarta. O sea, 5 equivalentes es igual a 4 equivalentes. Entonces, a partir de la cuarta tabla, los estados de las particiones son K equivalentes. ¿Se entiende? Ya de 4 son K equivalentes. Se cumple para todo K entonces, que 1 es igual a 3 es igual a 8, que 2 es igual a 4, que 5 es igual a 7, que 6 y 9 son distinguibles. ¿Estamos? Profe, si yo llego a K equivalente, ¿el número de estados no tiene relación con el K? O sea, no hay K más 1 ni nada de eso. No, no, Tengo no, que ver, depende de la máquina. Porque si se hubiera sido, se puede haber sido dividiendo esta, y capaz que 5 estados, pero ya tener 6, 7, 8 o 9. Capaz que ya la máquina era mínima. ¿Se entiende? Entonces partimos de 9 estados, llegamos a 9 estados. No se puede, ningún estado es equivalente entre sí. Todo uno cuenta esta extensión. Entonces, máquina mínima equivalente, bueno, acá le pone el mismo nombre. No importa el nombre, pero si le pone nombre distinto, a veces está bien para distinguir una cosa de la otra. Bien.